Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar nuevamente compartiendo un devocional. Cada mañana, durante cada día de la semana, nos reunimos a través de este medio con el fin de poder tener una primera palabra del día, una palabra rema, una palabra que nos haga crecer, nos haga madurar, nos haga reflexionar, nos haga pensar en qué cosas buenas hacemos y qué cosas malas hacemos y cómo podemos revertirlas para tener una mejor calidad de vida, para poder estar alineados con lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Hoy tenemos una palabra confrontativa, una palabra poderosa, pero bueno, ese es el fin, algo que nos haga tomar conciencia de lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que vivir. Y usted dirá, pero pastor, ¿y usted? Y yo puedo decir lo mismo que dijo Pablo: no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta por ver si lo logro. Y hoy el mensaje que quiero darles es un mensaje, como decía hace un instante, confrontativo. Y es algo que todos hemos pasado y que nadie lo reconoce, nadie lo acepta, nadie se atreve a decirlo porque podemos llegar a ser juzgados, pero quiero decir que somos seres humanos limitados, finitos, tenemos un Dios grande, pero nosotros, dice la Biblia, que vamos camino a una perfección, no somos perfectos. Y Dios nos puso un carácter, Dios nos puso el pensamiento, Dios nos puso la actitud, y a veces tenemos que amoldar esa actitud a los pensamientos de Dios y a veces cuesta, ¿no? Entonces, hoy quiero hablar de un tema y quiero que me prestes atención, porque es bastante complicado. Y el tema que voy a tratar es: estoy enojado con Dios. Estoy enojadísimo con Dios. ¿Y cuántas veces hemos pasado por esas situaciones, ¿no? Usted está allí con su matecito y yo aquí con el mío. Estoy enojado con Dios, porque nuestros enojos con Dios muchas veces tienen mucho que ver con los enojos que hemos tenido con nuestros padres o nuestro padre principalmente. Hace muchos años, le voy a contar una infidencia, hace muchos años, sí, muchos años ya, yo me fui de casa. Y cuando uno es joven y se va de casa, se golpea muchísimas veces. Y eran momentos muy difíciles, y en un momento enojado, muy enojado, le digo a mi hermana mayor que vive allí en Rosario, le digo: ¿cómo puede ser que yo esté pasando lo que estoy pasando y papá no está? Papá no le interesa. Y grande fue la sorpresa, que me conmovió el corazón, y creo que lloré por muchos días sobre esta información que me dio mi hermana. Me dijo: Rubén, mira, vos estás muy equivocado, porque a pesar de que papá está en la ciudad de La Plata y vos estás acá en Rosario golpeándote, él viene 2 veces por mes. ¿Y sabe lo que hace? Para no confrontarte, él se esconde detrás de una esquina, mirando en dirección a donde vivís, para verte salir. Y cada vez que viene llorando, diciendo: me conformo con verlo, que esté bien. Muchas veces nuestra relación con nuestro Padre es la misma que pretendemos tener con nuestro Padre que está en el cielo. Y muchas veces decimos: ¿cómo puede ser que yo esté pasando por lo que estoy pasando y mis padres terrenales tienen su casa, tienen su auto, van de vacaciones y hacen eso, y yo alquilo y no puedo pagar el alquiler y no puedo hacer esto? Y se enojan, ¿no? Porque se creen con el derecho a que los padres tienen que compartir lo que ellos tienen. Y nos pasa lo mismo con Dios. ¿Por qué nos pasa lo mismo con Dios? Porque le decimos: ¿cómo puede ser que yo esté pasando por las situaciones que estoy pasando y Jesús está sentado en el trono y parece que no me ve? Pero lo que no entendemos es que nuestros padres, para disfrutar lo que están disfrutando, tuvieron que pasar un proceso en la vida difícil, amargo,
para cosechar lo que están cosechando. Y nuestro Padre Celestial, nuestro hermano Jesucristo, hoy está sentado en el trono, primero porque siendo Dios se hizo hombre y se hizo más vil que los hombres y pasó por quebrantos, pasó por persecución, pasó por golpes, pasó por la cruz para que el Padre le diera un nombre por sobre todo nombre, pasó por tentaciones y dice la Biblia que pasó por la prueba pero sin pecado y hoy está a la diestra del Padre, pero no está a la diestra del Padre dándonos vuelta a la espalda, sino intercediendo por nosotros. Pero qué terrible que nos enojamos con Dios porque Él siempre nos dice la verdad. Y nos enojamos con Dios porque nos dice la verdad y esa verdad se cumple. O sea, no matarás y matamos y pagamos las consecuencias, no hagas esto, no hagas aquello, pero no lo dice como una palabra de castración ni mucho menos para limitarnos en lo que queremos hacer o lo que deseamos hacer en la vida, ya que Él nos dio libre albedrío. Pero Él nos dice, si querés tener una vida de bendición, tenés que hacer esto, aquello, el otro. Y nos enojamos cuando vemos que nuestros recursos se terminan y caemos en lo más profundo y decimos, ¿cómo puede ser que haya caído? ¿Será que Dios existe? Claro que Dios existe. Dios siempre te está mirando, observando desde la esquina, viendo dónde te encontrás. Y Él, cuando ve que se terminan tus recursos, te pasa lo mismo que al hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El padre le abrazó, le besó, cambió su vestidura, puso un anillo, lo alimentó, lo cuidó y estuvo bajo su techo. Pero a veces es necesario que se terminen todos nuestros recursos, todas nuestras posibilidades, toda nuestra terquedez, todos nuestros errores, porque a pesar de todo, Él está en control de todas las cosas, pero Él nunca va a intervenir en tus determinaciones. No podemos juzgar a Dios o enojarnos con Dios por algo que Él nos ha avisado que nos va a suceder algo malo. Por eso la Biblia dice completamente, hay un solo camino para llegar a la verdad y a la vida. Y Él siempre te va a decir la verdad. Tenemos derecho a enojarnos. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Cuando vemos en la Biblia hombres poderosísimos de la Biblia se enojaron con Dios. Claro que sí, como hoy quizás estás enojado con Dios, enojado por la pandemia, enojado porque tenés problemas en el matrimonio, enojado por tal o cual cosa, pero Él nos viene avisando y su verdad prevalece, su verdad siempre prevalece. Y ahí es donde nos enojamos más, porque nos confrontamos con nuestros propios errores y no tenemos a quién culpar, que mejor que culpar a Dios, que Él supuestamente no se defiende. Entonces cuando veo la Biblia allí en el libro de Jueces, me encuentro con la historia de un joven llamado Gedeón. Y comienza el libro de Jueces diciendo, y Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián. Pero los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y el Señor los entregó en mano de Madián. Siempre que hacemos algo malo, consecuentemente, cosechamos lo que sembramos. Esa es la realidad. Pero qué fácil nos es enojarnos con Dios cuando realmente tendríamos que enojarnos contra nosotros y cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, porque sabemos que no es que lo malo conocido es mejor que lo bueno por conocer. Entonces dice que había un joven llamado Gedeón. Ese joven estaba, dice, juntando el trigo, escondiéndolo en su lagar, porque venían los madianitas cada vez que ellos cosechaban y se robaban todo. Y de repente apareció el ángel de Jehová. Cuando la Biblia habla de ángel de Jehová, es Jesús del Nuevo Testamento. Y lo miró y le dijo algo que hoy el Señor nos dice a nosotros. Porque Él no está mirando nuestros errores, Él mira la obra terminada. Él tiene esperanza. Si Él nos dice que tenemos que tener esperanza contra esperanza, imagínate la esperanza que Dios tiene por nosotros, una esperanza infinita. Si la palabra del Señor nos dice que debemos perdonar a nuestro prójimo 490 veces por día, por minuto, por segundo, como sea, cuánto más nos perdona y nos ama el Señor a nosotros. Entonces,
El Señor le dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y este joven Gedeón se da vuelta y se enoja y le dice, si Jehová estaría con nosotros, no nos estaría pasando lo que nos está pasando. Y el Señor está, una cosa es que el Señor esté en nosotros y es que esté con nosotros. Dice la Biblia, yo soy escudo alrededor de ti, estoy sobre ti, debajo de ti, yo soy tu gloria y el que levanta tu cabeza. Pero estamos buscando la sabiduría que viene de Él o seguimos con nuestros propios recursos y consecuentemente cosechamos nuestros propios recursos. Entonces el Señor lo mira a Gedeón, teniendo esperanza en Gedeón, y le dijo estas palabras, así como el pueblo se apartó de mí, el pueblo decidió apartarse de mí, ahora yo te voy a elegir a vos para que liberes a mi pueblo. Allí se le terminaron todos los argumentos a Gedeón, porque él comenzó a decirle, Señor, ¿cómo yo voy a liberar a mi pueblo? Soy el menor de la casa de mi padre en Manases, soy pobre, soy esto, soy aquello, soy el otro. Y el Señor le dijo, por tu mano voy a liberar a mi pueblo. ¿Y cómo lo vas a liberar? ¿Cómo lo vas a liberar? Sencillamente, rompiendo un cántaro y diciendo por Jehová y por Gedeón. El Señor quiere demostrarte que cuando se terminan tus recursos, ¿y cuáles son tus recursos? Tu terquedad, tu falta de perdón, tu falta de comprensión de que no somos perfectos y que necesitamos reconocer constantemente que cometemos errores y no podemos vivir culpando a los demás. Siempre vivimos culpando a la familia, a los hijos, a la sociedad, a la pandemia, al presidente, porque la realidad es que no queremos mirarnos en el espejo de la vida y encontrarnos con que estamos equivocados. Hemos fallado, pero hoy el Señor te dice, por tu mano voy a liberar a tu pueblo. Vos cometiste los errores, ahora yo te voy a usar a vos para que salgas de los errores. Ahora, qué enojo que tenía, que dijo, si Jehová estuviera con nosotros. Otro hombre poderosísimo, más conocido como el profeta Llorón, él era un profeta glorioso, y era el profeta llorón no porque era un tipo depresivo, sino era un hombre muy poderoso, muy fuerte, con un carácter muy poderoso. Él enfrentaba a los reyes de la tierra, enfrentaba a los príncipes, no tenía problemas en darle la palabra de Dios. Pero cada vez que él profetizaba, o lo golpeaban, lo metían preso, lo ponían cepo, lo castigaban, lo encadenaban, y en un momento dice que el príncipe Pasur, que no era nada más ni nada menos que podría decirse el sumo sacerdote del templo de Jehová, ese príncipe lo metió en una cisterna llena de barro. Jeremías era un hombre mayor, era un hombre de 80 y tantos años, y llegó un momento que dijo, basta, se terminó. ¿Hasta cuándo? Basta. Cada vez que profetizo, cada vez que hablo, me pegan, me afrentan, me lastiman. No predico más, no profetizo más, no hablo más en tu nombre. Se enojó. Muchas veces nos enojamos porque pensamos que por servir a Dios en 2 minutos vamos a recibir la bendición, pero a veces somos probados en la paciencia, en la constancia, en la perseverancia, en las lágrimas. Por eso dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Pero dice que en ese momento el Señor se presentó. ¿Para condenarlo? No. ¿Para juzgarlo? No. Él pudo decir, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y caí en tu seducción. Vos podés estar enojado con Dios, pero Dios no puede estar enojado con quien ama. Sos creación de Dios, podés ser hijo de Dios, podés ser heredero y coheredero juntamente con Cristo, podés ser heredero de la promesa de Dios. Él está en la esquina espiando a ver hasta cuándo no te doblegás, hasta cuándo no se te terminan los recursos, los proyectos, esos proyectos torcidos que muchas veces tenemos. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido, más fuerte que fuiste que yo. Ahora, me pongo a ver diferentes hombres de la Biblia. Jonás, el Señor le dijo, vete a Nínive y pregona contra aquella gran ciudad, porque hay 152.000 personas a las cuales yo tengo misericordia. Y muchas veces nos confrontamos con nuestra amargura, nuestro enojo, y queremos castigar a la gente por el daño que nos han hecho. Y si nos pusiéramos a pensar cuántas cosas hemos hecho que mereceríamos castigo, pero dice, mas Él mandó a su Hijo para pagar el precio por mi salvación. Y dice que Jonás
tomó un barco y salió, tenía que ir a Nínive, pero se fue a Tarsis, 5.000 kilómetros de distancia, y en el medio del camino lo tragó un pez. Y dice, cuando las algas llegaron a mi cuello, me acordé de Jehová y clamé a mi Dios. Y en ese momento aquel pez, algunos dicen una ballena o un monstruo marino, lo que fuera, no tiene sentido. Lo que importa es el sentido de la palabra. Le vomitó en Nínive, y cuando le vomitó en Nínive, en aquel lugar, dice que Jonás fue y pregonó contra Nínive. Y Nínive se arrepintió, porque dice que el Señor tenía misericordia hasta de los animales que había en Nínive. Pero cuando Jonás se fue de aquel lugar, se fue enojado. Porque quiero decirte que los ninivitas eran uno de los peores enemigos del pueblo de Israel. Seguramente un abuelo, un tatarabuelo, un familiar directo había sido muerto, masacrado. Los ninivitas no tenían misericordia. Sin embargo, Dios tenía misericordia. Dice que los ninivitas se arrepintieron y Jonás se enojó. Y se enojó con Dios. Y dice que él se acostó a dormir y el Señor hizo crecer una calabacera. Y cuando hizo crecer la calabacera, él se alegró. Pero cuando el Señor dice que agarró, mandó un gusano y consumió la calabacera, Jonás se enojó. Se enojó y empezó a gritar que quítame la vida. Quítame la vida. Es lo peor que podemos decir al Señor, porque si en ese momento nos quita la vida, ¿quién sabe dónde irá nuestra eternidad? Entonces el Señor le dijo, tuviste misericordia, tuviste contemplación por esa calabacera que ni sembraste, ni cosechaste, ni hiciste nada, que un día creció y al otro día murió. ¿Cuánto más yo no voy a tener misericordia por 152.000 personas que no saben dónde está su mano derecha de su mano izquierda y de los animales que hay en ese lugar? Muchas veces nos enojamos porque Dios no hace lo que nosotros queremos, sino que Dios es perfecto y Dios hace lo que debe hacer para que el final del camino sea correcto, sea lo oportuno, sea lo que anhela nuestro corazón. Si Dios hiciera todo lo que nosotros quisiéramos, ahí sí que sería un caos el mundo. Tenemos a Elías que había enfrentado a 400 profetas de Baal, los profetas de Astarte, y los decapitó a todos de golpe. Una mujer lo amenazó y, cansado de tanta batalla, él dice que huyó al desierto y empezó a decirle, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres, solo yo he quedado profeta de Jehová. Y a veces nos sentimos el último ombligo del mundo y el último que tiene la razón, y quizás somos los más equivocados. Pero preferimos enojarnos con Dios, enojarnos con la familia, enojarnos con los hijos, con los padres, porque no hacen lo que nosotros queremos, pero somos los únicos que estamos equivocados y tenemos que reconocer que estamos por un mal camino. Entonces el Señor se presenta a Elías y le dice, Elías, estás equivocado. Hay más de 7.000 personas, 7.000 profetas que no han doblado sus rodillas delante de Baal y se han mantenido fieles, pero tú escapaste. Pero luego el Señor dice que le dijo, levántate, come, bebe, porque largo camino te resta. Y él se enojó y le volvió a decir, Señor, quítame la vida de una vez por todas, porque no soy mejor que mis padres. Y el Señor se presentó. Quizás usted dirá, pero el Señor cuando se presente, se va a presentar con juicio, con un rayo, me va a matar. Tenemos una idea muy preconcebida, muy mala acerca de quién es Dios. Dios es fuego consumidor, pero su amor sobrepasa todo entendimiento. Por eso David decía, Señor, prefiero caer en tus manos y no en las manos de mis enemigos, porque mis enemigos me van a destruir. Pero tu justicia es grande, pero tu amor prevalece para siempre. Hoy es el día de bajar los enojos con Dios y reconocer que hemos fracasado. Yo creo que el enojo tiene que ser a las circunstancias, a nuestras actitudes, ni siquiera contra nosotros mismos, porque eso sería destructivo para nosotros, sino contra la circunstancia. Confrontarnos y enfrentarnos a la circunstancia y mirarlo con enojo y decir, nunca más voy a hacer esto, nunca más voy a pasar por esto, nunca más, diablo, me vas a ganar ni me vas a vencer. Y si caí, el Señor me va a levantar. Pero el Señor se presentó a Elías y dice que de repente se desató allí donde él estaba en el monte, y le dijo el Señor, sal fuera. Y apareció un viento recio que rompía los montes, luego un terremoto impresionante y luego un fuego que consumía todo. Pero en un instante Dios se presentó y habló con Elías a través de un siervo apacible. Dios no viene a echarle fuego
al fuego. Dios viene a apagar el fuego. Por eso si hoy estás enojado, Él viene y se presenta apaciblemente. Porque Él te conoce. Él sabe tu situación, tu condición, cómo actuamos. Job podía decir muchas veces, y él tenía aparentemente motivo para estar enojado, motivo para decir lo que dijo, porque lo había perdido todo, sus amigos, Elifaz, Zofar, Bildad, su esposa, lo traicionó, se fue, perdió todo lo que tenía, y él pudo decir, maldito el día en que nací, maldito el viernes, maldito el vientre que me tuvo. Muchas veces no solo maldecimos a Dios, sino que nos maldecimos a nosotros mismos. Pero de repente él pudo decir algo. Yo hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabes por qué pensás así? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué estás enojado así? Porque de oídas escuchaste hablar de Dios. Pero el día que tengas una relación con Él, sabrás que nunca, nunca te abandonó, pero nunca va a interferir en tus decisiones. Cuando se terminen tus recursos y reclames la presencia de Dios, Él te va a dar sus recursos. Y por último, podría estar todo el día hablando de hombres que se enojaron con Dios y de un solo hombre que hizo que el enojo de Dios se apagara. Y ese fue Moisés, cuando Dios le dijo, voy a destruir este pueblo porque es un pueblo duro de servicio y te voy a poner sobre un pueblo superior. Moisés le dijo, Señor, no hagas tal cosa. No sea cosa que los pueblos enemigos digan que tú eres un Dios justo, que nos sacaste del desierto para matarnos. Y el Señor se arrepintió de lo que había dicho. ¡Qué maravilla! Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. Y por último, y finalizando, y ya nos vamos, un hombre como Habacuc. Habacuc podía decirle al Señor, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad, molestia, violencia, pleito? La ley es debilitada y el juicio es torcido. El impío asedia al justo. Estaba enojado, estaba muy enojado. Y hoy quizás le estarás preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? Y vos tenés la respuesta. Sin embargo, en el capítulo 2, verso 2 al 3 dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Antes de estar tan enojado, ¿por qué no le decís al Señor lo que necesitas, lo que querés, y te atreves a ponerse en sus manos? Dice, escribe la visión y declara en tablas, porque aunque la visión se tardare, se apresurará hacia el final, y no tardará, porque ciertamente el justo por su fe vivirá. ¿Estás enojado con Dios? Dios no está enojado con vos. Vemos un Dios con un garrote para matarlos. Quiero decirte, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Porque no está enemistado con vos. Vos estás enemistado con Él. Y llegó la hora de enojarte con las circunstancias. ¿Y por qué no también reprocharte un poco las decisiones que has tomado? Porque en la Biblia tenemos toda la mejor manera de cómo podemos vivir y cómo podemos ser felices. Pero el Señor nunca te prometió que no vas a pasar por pruebas, jamás. Él quiere hombres de carácter, hombres que se atrevan a reinventarse en la prueba. Él quiere hombres y mujeres que se atrevan a entender que necesitamos desarrollar un carácter poderoso. Él nos llamó a ser soldados de la fe, a vestirnos de la armadura de Dios y a comprender que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para nuestra vida. La terquedad nos lleva al fracaso. Hoy podés estar enojado contra todo el mundo, pero verdaderamente ¿contra quién tenés que estar enojado? Primero, con el ladrón que vino más que para matar, hurtar y destruir. Segundo, con vos, que le prestás oído al ladrón, que haces lo que dice el ladrón y que estás pasando por destrucción. No te enojes con el único, como hizo mi padre. Cuando yo pensaba que él no estaba, él estaba en la esquina, viendo
¿Cuándo se terminarían mis recursos para él poder intervenir y decir, hijo, papá está acá, papá está acá? Qué bueno es sentir que no estamos solos. No te quedes solo, porque Dios no te quiere dejar solo. Dios te ama. Ponete a cuenta con Él, reconcíliate con Dios, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Espero que estas palabras hagan que se te pase el enojo, porque Dios está esperando que hagas lo que hizo el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El padre ni siquiera le dijo, bueno, te perdono, no te perdono. Dice que lo abrazó, lo besó. Hay lazos que no se pueden romper. Cometiste errores, Él te sigue amando. Cometiste situaciones difíciles, Él te sigue amando. Él no puede elegir entre alguien que erró y entre alguien que fracasó con uno perfecto. No puede elegir. ¿Sabes por qué? Porque sos su hijo. Y Él prefirió dar su vida para no tener que elegir. No elijas, porque si no elegís al Señor, estás eligiendo un muy mal camino. Hay caminos que a los hombres le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que cada vez que mires al cielo y digas, claro, Él está allá arriba y yo estoy acá abajo. Él se va de vacaciones y yo no puedo. Él pagó el precio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ganó un derecho propio, un nombre que es por sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Estás enojado con Dios? No te conviene. A mí tampoco. Porque cuando lo estuve, mamá mía, qué momentos. Hoy sé que me ama. Sé que Él me ama. Y por eso yo lo amo a Él. ¿Sabes por qué lo amo? Porque Él me amó primero. Dios los bendiga. Tengan buenos días. Transmitan este mensaje. Seguro vas a encontrar algunos que por alguna circunstancia de la vida están enojados con Dios. Chao, nos vemos mañana. Si Dios así lo permite, si Él no ha venido y si estoy con vida, porque mi vida está en las manos del Señor y Él decide mis tiempos. Pero lo bendiga, tengan buen día, sean felices, porque Dios quiere que así lo seas.